Hermanos, Dios los bendiga. Saludamos a toda la iglesia Emanuel LADP acá en la ciudad de Huacho. A Dios agradecidos por las bendiciones, por su gracia que nos está sosteniendo, fortaleciendo en este tiempo de crisis y de pandemia que vivimos en todo el mundo. Saludamos a toda la iglesia, a los diáconos, a los líderes, a todos los equipos de la iglesia que están trabajando para lo que la iglesia le compete en esta comunidad. En esta ocasión tenemos el mensaje de la palabra de Dios y el tema de esta ocasión es la fe que actúa, discierne lo malo de lo bueno. Vamos a orar al Señor para iniciar nuestra reflexión bíblica en esta hora. Gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo el Cristo, rogamos que tu Espíritu glorioso nos inunde de poder y gloria para, Señor, hacer y predicar lo que te es agradable a ti. Señor, en ti confiamos para tal situación. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más, a todos los que se están conectando, Dios los bendiga. El tema de esta noche está basado en Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18, lo cual voy a leer. Dice así: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, en el ejercicio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Acordémonos que los mensajes que estamos dando los domingos están basados en el libro de Santiago. Ya nosotros hemos avanzado los versículos del 1 hasta el versículo 15. Y hemos visto entonces también cuán importante como creyentes es darnos cuenta que la Biblia es un libro con una profundidad abismal. No hay cuándo acabe sus temas, no hay cuándo podamos llegar al fondo, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Para algunos puede ser un simple libro que alguien lo escribió, pero eso no es satisfactorio en cuanto a respuesta, ya que cuando leemos la Biblia vemos sus valores, vemos sus pensamientos, vemos su mensaje. No es como los demás libros, no es como los demás filósofos, autores o intelectuales. La Biblia tiene un mensaje que da vida, que da esperanza, que da consuelo, que da perdón. Es por eso que nuestro libro de meditación, reflexión, es la palabra de Dios. Y como iglesia queremos motivar a todos los que nos ven por este medio que puedan conseguirse una Biblia y en ella puedan leer el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Bien, la semana pasada estuvimos viendo los versículos del 12 al 15 y vimos ahí que Santiago retoma una vez más sobre la tentación, y hoy continuamos con ese mensaje en una segunda parte, lo cual hemos visto que Santiago empieza o inicia el versículo bíblico diciendo: amados hermanos. Acordémonos que el Espíritu de Dios usa a Santiago y los términos que están puestos no son para llenar espacio ni son superfluos. La expresión es amados hermanos. Es importante que veamos que la comunidad en la cual nos encontramos es de gente que se ama, no que se odia, no que se tiene bronca, no que está en disputa ni que está en competencia, sino que está cooperando unos a otros con la fe de cada uno, ya que somos un equipo que estamos animándonos unos a otros para seguir en este camino angosto, en esta puerta estrecha. Cuán importante es por eso que como creyentes veamos que los que pasan pruebas, tribulaciones o tentaciones deben ser comprendidos, deben ser apoyados, deben ser consolados, deben ser animados con la oración y también con los consejos. Es cierto que muchas veces como iglesia ocurren dificultades, momentos muy difíciles, y a la vez que se crean problemas, divisiones, distancias entre los creyentes, y es cuando debemos acordarnos que el texto dice: amados hermanos. Tenemos que amarnos con nuestras diferencias, con nuestras peculiaridades, aún con nuestros, ¿cómo llamarle?, con esas facetas que menos gustan. Somos una comunidad
de hermanos, de creyentes. Y luego una vez más redundo, amados hermanos míos, acordémonos eso, somos hermanos unos de otros. Alguien irónicamente dijo que los ejércitos de los países no dejan caídos a sus soldados. Y el único ejército que sí mata o remata a sus soldados es la iglesia. Yo pienso que no es verdad. Pienso que muchos pseudos cristianos han actuado perversamente. Y aún quizás cristianos genuinos han hecho cosas equivocadas. Lo hemos hecho. No puedo decir que no. Me incluyo en esto. Pero lo que tenemos que ver es cada día poder ver que somos amados y que somos una familia y que tenemos que amarnos en esa perspectiva y a la vez no solamente amarnos sino tenernos paciencia unos a otros. Y luego dice, no se engañen. Cuán importante es ver en el contexto que estamos viendo que este corazón que tenemos no es nada confiable. Muchos, en cuanto a lo secular se refiere, animan a confiar en uno mismo y ven la confianza en uno mismo como un elemento de triunfo o un secreto para tener éxito. La Biblia es puntual. La Biblia hace ver que este corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por tanto, usted no se conoce, yo no me conozco. Podemos autoengañarnos pensando que somos algo que en realidad no somos. Es por eso interesante que como comunidad cristiana no podemos a nadie llevarlo a la máxima imagen y haciéndolo ver como si fuese alguien muy especial. En la cristiandad genuina, entre los creyentes todos somos iguales. Lo que diferencia es lo funcional. Pastor, anciano, diáconos o un cargo X en la iglesia, no es que alguien sea más espiritual por estar en ese cargo. Antes bien, estar en ese cargo demanda que uno tenga que ser el ejemplo, pero eso hace ver también que todos somos iguales y por tanto el texto dice, no se engañen. ¿Alguna vez usted pensó que podía autoengañarse? Si quizás nunca lo pensó, quiero decirle que si revisamos la historia, podemos ver que podemos autoengañarnos. Y en el contexto en que estamos hablando de tentación, de pruebas, de pecado, bueno, podemos autoengañarnos y pensar que nosotros podemos manejar las circunstancias donde somos tentados. Un punto sería, quiero enfatizarlo, podemos engañarnos en que el pecado nunca nos hará mal. O el pecado no va a afectarnos como a otros. O podemos manejar el pecado sin que nos afecte nuestra vida espiritual. O que podemos sacar algo bueno del pecado. Quizás usted, quizás yo, nos encontramos en circunstancias en que estamos jugando con el pecado. Y el texto dice, no se engañen. La Biblia hace ver que el pecado es peligroso. Que el pecado no es nada inofensivo y por tanto debemos mantenernos distante a él. Y redundo, ¿cómo podemos engañarnos? Cuando pensamos que podemos manejar las circunstancias donde somos tentados a cometer cosas malas. Quizás somos casados o somos casados y quizás estamos flirteando con alguien que no es nuestra pareja. Quizás tenemos una novia o un novio y estamos haciendo lo mismo con una amistad. Quizás tenemos disponibilidad de una caja donde hay dinero y estamos cogiendo dinero sin que nadie lo sepa. Y nosotros podemos pensar que podemos manejarlo. Y esas circunstancias son peligrosas. ¿Por qué? Porque nos estamos autoengañando, pensando que podemos manejar el pecado a nuestro gusto. Y el texto resuena fuerte. No se engañen. En el texto anterior de la semana pasada vimos que el pecado, la seducción, apela a lo que hay en nosotros. En nosotros está la concupiscencia o los malos deseos. Y es por ello que tenemos que ser conscientes. Como dijo Lutero una vez, el peor enemigo está en mí mismo. Y es lo que dice la Biblia, nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, esas inclinaciones perversas a lo malo. No sé si a usted le gustará lo que voy a decir, pero según la Biblia está en todos nosotros. Es por eso que no podemos engañarnos. Y tener en cuenta
que nosotros podemos ser nuestro talón de Aquiles, que nosotros podemos ser esa piedra para tropezar y caer. Y no podemos culpar a nadie más. La Biblia hace ver que cuando Adán cayó, lo primero que hizo es culpar a Dios. La mujer que tú me diste. Nunca dijo yo pequé. Él dijo la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo la serpiente me engañó. Pero un creyente, un genuino creyente, si está en comunión con Dios constante, leyendo la Escritura y teniendo comunión con sus hermanos, aunque ahora no es fácil, pero quizás una comunión virtual, va a ser consciente de que él no puede descuidarse de sí mismo, porque nosotros somos nuestros propios enemigos si nos descuidamos de nosotros mismos. Entonces, el mensaje y puntualmente es que no nos engañemos. Y redundo en el pasaje de lo que estoy leyendo. Amados míos, no se engañen. ¿Sí? Nunca pensemos que lo malo viene de Dios. Nunca pensemos que Dios va a usar lo malo para bendecirnos. O que Dios va a usar circunstancias perversas para darnos satisfacción. Eso sería locura, porque el siguiente texto dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Acordémonos en cuanto al aspecto histórico de la carta, el pastor Santiago está escribiendo a una iglesia que se encuentra fuera de su control, que se encuentra distante a él. Y él sabe que esta iglesia tiene momentos muy difíciles: persecución, hambre, presión de la comunidad donde están, se encuentran siendo explotados, se encuentran siendo abusados. Y Santiago hace ver que son circunstancias en las cuales este corazón puede engañarnos para hacer cosas que están mal. Por ello, el punto acá es: Dios no cambia. Dios no evoluciona. Dios no se mejora. Algunos teólogos, como los liberales y yo les llamo teólogos no cristianos, quieren hacernos ver como que Dios cambia, pero Dios no cambia. Un pastor salió en redes de una iglesia carismática, si no me equivoco, hablando que Dios cambiaba. Él mismo que hablaba era un pastor, pero era homosexual, se había casado con otro hombre. Y su frase era que Dios da nuevas revelaciones, pero eso no es verdad. El texto dice: Dios no cambia. Dios no tiene esa variación como nosotros. Dios es perfecto, cambia lo imperfecto, evoluciona lo incompleto, pero Dios es completo, Dios es perfecto, en Él no hace falta ningún cambio. Él es la infinitud, la plenitud de la belleza, de la santidad y de la gloria. Por tanto, Santiago dice que Dios no cambia, y como Él no cambia, Él sigue siendo el mismo y tratando con la raza humana de la misma forma que ha tratado en las edades anteriores. Y este Dios que no cambia, pues es el creador de todo, el creador de nuestras vidas, y también es el iniciador de esa fe que hay en nosotros. Es el iniciador de esa regeneración que hay en nosotros. El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, inició en nosotros una obra de volvernos a Dios, de regeneración. Puso en nosotros fe. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, que Dios nos ha hecho nuevas personas. Y como nuevas personas tenemos que darnos cuenta que Santiago dice lo siguiente, en el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. El Dios de los cielos, el creador de todo, fue quien inició en nosotros esta regeneración por su Espíritu glorioso. Las circunstancias que se dieron, Dios mismo las manejó. Un día X, usted estuvo por la calle o entró a un templo, estuvo en una casa y alguien le habló la palabra de Dios. Alguien le habló del Evangelio. Alguien le habló de su testimonio.
Y tanto su testimonio sirvió como un puente para que se le hable a usted del Evangelio. Y a través del Evangelio, al escuchar el Evangelio, al creer en el Evangelio, el Espíritu de Dios está obrando en su vida para que usted sea alguien que nace de nuevo por la obra de Dios. Y quiero enfatizar, voy a lo siguiente: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Tomo el tema: la fe que actúa es una fe que discierne lo malo de lo bueno. Si de verdad somos creyentes, si de verdad somos cristianos, la fe que Dios puso en nosotros, que en realidad es la confianza en Dios, esa confianza en Dios que está cuidada por la oración, por el estudio bíblico, por portarnos bien delante de Dios, aunque nadie nos vea, por tener comunión con otros creyentes para animarnos en la fe, por ir a la iglesia, aunque no podemos ahora ir al templo, pero quizás por la comunión que hay virtual, nos damos cuenta que está bien y que está mal. Cuando nuestra conciencia por el Espíritu de Dios avivada se encuentra agudizada, entonces no va a ser fácil que la tentación nos engatuse, nos seduzca. Va a haber una lucha, va a haber una pelea, pero lo importante es que sepamos que no podemos confiar en nosotros, porque confiar en nosotros es engañarnos, que debemos confiar en Dios, que debemos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos salvó. Ese Dios no cambia, nunca va a dejarnos. Prometió ayudarnos, prometió socorrernos, prometió estar con nosotros y no dejar que ninguna prueba o tentación vaya a sepultarnos en el pecado. Y para ir culminando con algunos puntos y también con toda la reflexión, Dios nos ha hecho suyos para siempre. Es por ello, como creyentes, tenemos que ver que somos de la familia de Dios. Y quiero hacer un recuento rápidamente. El Dios de los cielos nos demanda que no nos engañemos a nosotros mismos. Nos demanda que discernamos que lo malo no viene de Dios. Dios en su providencia puede permitir la tentación y lo va a permitir que seamos tentados. Y esa tentación va a apelar a nuestro interior, a este corazón torcido, para seducirnos y convencernos, aún racionalizar el pecado. Muchos de nosotros, cuando pecamos, el inicio que se da es cuando racionalizamos el pecado. Por ejemplo, si alguien quiere robar y quiere justificarse, ¿qué va a decir? Pero no tengo, soy pobre, los demás tienen todo. ¿Y por qué no puedo, aunque sea un poquito, tener de esto? Eso se llama racionalizar, autojustificarnos para hacer lo malo sin sentirnos mal. O quizás alguien va a cometer un adulterio y está pensando, pero mi pareja no me satisface, no me ama, me ha abandonado, me ha dejado. ¿Sabe una cosa? Eso se llama racionalizar. O usted está en la televisión viendo un programa X y hay un programa pornográfico o de desnudos. ¿Qué viene a la mente? No, pero voy a ver esto para ver qué se puede aprender. No, eso se llama racionalizar. O buscar armar una justificación para cometer el pecado o sentirse mal. Dios hace ver que no nos dejemos engañar. Dios hace ver que Él es nuestro Dios, que Él no ha cambiado, que somos de Él porque Él nos hizo nacer de nuevo. Y que más, y que Dios hace ver que somos una familia, que somos para Él y que no podemos portarnos sino de acuerdo a sus reglas que Él ha establecido en su palabra. Hermanos, esperamos que esta reflexión corta a usted le pueda servir para edificar la fe, para buscar más a Dios, para leer la Biblia y para seguir conectados a través de las redes hasta que Dios permita que podamos abrir el templo y podamos reunirnos para juntos adorar al Señor y escuchar la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Hasta la próxima.